Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra entrega del Profe Vasco. Esta vez siempre polemizando un poquitito en esta época con un proceso político, ideológico y social que en Europa llevó a que no inscriban al psicoanálisis, por ejemplo, como clínica, es decir, este proceso de exclusión y segregación que Miller denunció, por supuesto, presentaciones legales, etcétera, por el avance de las neurociencias que son formas de reduccionismo organicista, que intentan explicar el nivel humano de significaciones de lenguaje con procesos neuronales, es decir, intercambios sinapsis, áreas, eh, y que es una forma explicativa que no tiene validez, por supuesto, y que se aducen cuestiones que se extrapolan desde el plano fisiológico al supuestamente psíquico, pensamientos, sentimientos, etcétera, que por supuesto eh, no puede soportar una prueba de realidad, digamos, ¿no? Y esta exclusión, esta segregación social de la clínica psicoanalítica que al parecer hay allí un deseo de Freud, dicho sea de paso, cuando él estaba creando el psicoanálisis, por supuesto que sufrió la proscripción por el tema de sus orígenes, es decir, eh, ser judío en esa época era ser objeto de rechazos, agresiones, discriminaciones, etcétera, y que a tal punto de que recién en el 1917 lo invitan en la Clark Worcester de Estados Unidos a dar una charla y su inclusión en algunas universidades. Ya el psicoanálisis había progresado muchísimo, ¿no? De modo que ante este panorama, recordemos que la hipnosis en una época era un método también terapéutico, toda terapia, toda clínica deriva de la hipnosis. El propio Freud empezó, tocaba la frente. Bueno, ahora usted va a recordar todo lo que no puede recordar, decía. Y por supuesto que él utilizaba una hipnosis directa, sugestiva, explícita, y no le salió. Entonces, a partir de allí inventa la libre asociación, la escucha, etcétera, y funda este análisis psíquico. Claro es que el Pierre Rachein le reprocha que Pierre Rachein hablaba del análisis psicológico y acusó a Freud de que le, le robó la idea, ¿no? Por supuesto que esto también sucede en el campo científico, es decir, a veces se esté cambiando palabras, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Como pasó con mi marketing psicológico y otros primeros auxilios psicológicos que empecé a escribir allá por los 90 y que después apareció. Es decir, hay gente que parece ser que el fin justifica los medios, ¿no? Bueno, y en este sentido, la hipnosis quedó un poquitito relegado. Después empezaron a usar los psiquiatras, lo desarrollaron gentes como Milton Erickson, etcétera, y hoy día es una realidad, es decir, hay cursos de la frenología, la hidroterapia, es decir, hay varias formas de terapias que no sobrevivieron a la época, digamos, y esta es la preocupación de que tilden en una época la psicología, yo no creo en la psicología, decía, o en el psicoanálisis. Entonces, hay embates, hay ataques como al creador, a Freud, a su método. Es decir, que es como que Freud creó un método que trata de la verdad, de cosas reprimidas, sexualidad, etcétera, que por eso se lo excluye, a tal punto de que cuando me di cuenta que habían excluido la parte la psicopatología sexual, quedó reprimido, es decir, se hablaba de las tres estructuras, pero la cuestión sexual venía por añadidura, digamos, y
fíjate vos cómo en el propio campo profesional a veces hay procesos de represión conjunta, que yo hablo desde el socioanálisis transdisciplinar, y que toda una colectividad puede ser víctima de estos procesos de represión, de esta episteme también que hablaba Foucault, que parece ser que hay cosas que hay que hablar y cosas que no hay que hablar. Entonces, para, digamos, rescatar al psicoanálisis de estos prejuicios, estas miradas que lo tildan de no científico, recordemos que para el propio Lacan es una práctica, pero para Freud era y es una parte de la ciencia natural, o sea, incluso él ya era bastante interdisciplinar porque su proyecto de una psicología para neurólogos, podemos decir que es el primer ensayo que articula el psicoanálisis con la parte de neurociencia, digamos. Que, por ejemplo, Pommier, que dicho sea de paso, falleció hace poco, ¿no? El maestro Pommier, aportó un montón de cosas. Cómo las neurociencias prueban el psicoanálisis, pero estamos hablando de gente seria, es decir, no de estos que descalifican a partir de que parece ser que el cerebro es más científico porque se ve, lo podés palpar. Y, querida, ¿me haces una torreja de cerebro? Y entonces, eh, una mirada positivista e ingenua de la ciencia. Y esto hoy día, con el tema de las TCC y otras terapias supuestamente de primera, segunda, tercera generación, que no son más que imitaciones de la clínica. La clínica nuestra la fundó Freud, Pierre Racine también. Es una clínica donde hay cosas como posición del analista, concepto de psiquismo, hay una nosología, hay interpretaciones, hay resistencias, hay síntomas, hay sufrimiento, es decir, que es muy claro. Y esto de pretender que la evidencia, ¿no? Que dicen, aducen a veces desde un positivismo conductista, eh, había dicho en otro video que las TCC son psiquiátricos, o sea, Aaron Beck, un psiquiatra que si a algunas personas adhieren a esos modelos clínicos, es porque la complejidad de la clínica analítica lleva su tiempo, es decir, yo diría que las carreras deberían en mucho entrenamiento en cada tipo de terapia, sacar un poquitito la hojarasca delirante de esto de expandirse hacia la teorética, hacia Andrómeda, y enfocarse si vas a formar un clínico o si vas a formar un psicólogo en general, marketing, recursos humanos, instituciones, dinámica de grupo, comunidad, etc. Bueno, y dicho para esta breve introducción epistémica, digamos, es que hay una clínica experimental que tenemos que hablar en estos términos, un psicoanálisis experimental, un análisis experimental. Ya Lagache, en la unidad de la psicología, PAI 2, hablaba del método clínico y el experimental como articulados, digamos. Y Blecher, desde una concepción dialéctica, hablaba de que son dialécticos ambos. Una situación analítica, clínica, es al mismo tiempo clínico, es decir, hay terapia, hay procesos de cambio, de cura, es decir, y también experimental porque el analista prueba interpretaciones, trabaja con hipótesis, tiene un modelo explicativo, es decir, un paradigma, podríamos decir, desde Kuhn, de modo que también Gerald Bloom, en la teoría psicoanalítica de la personalidad, estudió algunos procesos, por ejemplo, el mecanismo de represión, cómo sucede, cómo observarlo, a partir de láminas del Rorschach y otros test proyectivos, para demostrar el mecanismo en forma, esto de la demostración, la prueba que se pide, y siempre que se habla de la cientificidad del campo conjetural de las humanísticas, la psicología, ¿sí? Esto de el verificacionismo, ¿no? Que quieren la prueba, quieren allí, es decir, decimos que, como el título de un libro, la clínica
esa práctica experimental, podríamos decir, el título de un libro, ¿no? O el psicoanálisis, esa conjetura, que hay también de otros libros, ante este avance del organicismo y el positivismo terapéutico que ya pretende hacer estímulos aversivos, refuerzos, es decir, el conductismo, o sea, las técnicas conductuales, cuando no de distorsiones cognitivas donde consideran la empiria, es decir, una realidad externa que hay que conectar en la TCC, hay que conectar a la realidad más real, dice Aaron Beck, y nada que ver, es un psiquiatra positivista ingenuo porque la realidad es una construcción delimitada primero por el deseo y el deseo que se filtra en las fantasías con que impregnamos los contornos de una realidad, o sea que definimos subjetivamente la realidad, es un constructo subjetivo, digamos. Entonces, eh, también podemos hablar del tema de la interpretación, es decir, es subjetivo, es decir, acá estamos hablando de dos sujetos, uno avesado en el campo de la verdad, la historia subjetiva, la interpretación, reposicionamiento, etcétera, que trabaja con hipótesis y modelos explicativos, o sea, un paradigma, un modelo explicativo sobre, por ejemplo, el psicoanálisis. Y es el viejo psicoanálisis del yo, que termina reforzando al yo, etcétera, como sucedió en una época. Y las otras vertientes que, desde Lacan, que no consiste en reforzar al yo, sino que, como hacía también Wilhelm Reich, el análisis del carácter, sino que se trata de lo contrario, la cebolla de que decía Freud, es decir, deconstructivo, ¿no? Ir capa tras capa buscando la verdad que alimenta el síntoma como lo que no marcha, el sufrimiento, los conflictos, etc. Entonces, estamos en la perspectiva psíquica, es decir, significaciones, palabra, cultura. Acá estamos en el campo de las representaciones, o sea, las ideas, y por qué no decirlo en términos lacanianos, en una sociedad significante, como podemos leer en un librito de Alfredo Eidelstein. Y hay paradigmas, es decir, modelos explicativos o puntos de vista que determina la óptica del clínico experimental que ensaya, trabaja con hipótesis, prueba, interpreta, y al mismo tiempo que hay una operación terapéutica, es decir, probemos preguntemos aquello, observa, la observación es parte de la ciencia, clasifica, es decir, del diagnóstico es una clasificación para ubicar al sujeto en un grupo sintomático, en un cuadro, pero que son todos hipotéticos, es decir, el método hipotético deductivo, bueno, también hay crítica, eh, pero tiene su parte de verdad, si lo articulamos con Kuhn. Hay un paradigma que sostiene la mirada, la praxis, ¿no? Es decir, también hacia dónde vamos, el pronóstico, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que le permite sostenerse en la praxis, además de la otra vertiente que es la de su propia subjetividad, su propio inconsciente como aparato simbólico de percepción, interpretación, dirección de la cura, es decir, el deseo de analista que decía Lacan, que no estamos hablando del deseo del analista, estamos hablando de su capacidad para precisamente operar en el campo de la dirección de la cura, es decir, estamos hablando de sus habilidades acá, ¿no? Entonces, también podemos ser un poquito popperianos, es decir, falsacionistas, probamos una hipótesis, no dio, cambiamos, es decir, porque acá las certezas, es decir, el hecho de Procusto, el Procusto análisis, el análisis procustiano, esta bestia impositiva, que siempre lo cito yo, que es el gran mal de la humanidad, que busca entrar a los demás a su marco teórico cortándole piernas y cabezas. Procusto era muy bueno, ¿viste? Muy bondadoso, te daba de comer y beber y cuando estabas borracho te ataba a su lecho, te cortaba la cabeza y las piernas para que vos quedes, para que cuadres en su clínica, en su modelo teorético, es decir, y esto es psicótico, esto por supuesto es, eh, sin duda que lo es. Entonces, tratar de que
muchos pacientes entran en un marco teórico, como está pasando con las TCC, ya están ahora aplicando a distintos cuadros. Cuando es clínica, es decir, la clínica elabora con modelos explicativos. ¿Cuál es el concepto de psiquismo, de subjetividad, de las TCC? No lo vemos eso. Es decir, es un eclecticismo, que el eclecticismo es lo inverso de la ciencia, que toma pedacitos de aportes y es más filosófico, es más filoanalítico, ¿no? Cuando la clínica es el campo no aplicativo, o sea, también hay una manera de creer que en la clínica vos aplicás todo tu caja de herramientas, no. Es una praxis donde teoría y práctica se retroalimenta, es decir, hay procesos de ratificación y rectificación, es decir, de cosas que también uno aprende, hay también procesos de elucidación de descubrimientos también, porque es un campo de investigación también, ¿eh? Es decir, que de modo que también por eso es descubrir cosas, escribir, aportar a la comunidad para que esto que yo estoy haciendo sea sujeto a debate. Es decir, por supuesto que están las sextas que se encierran y que, no, yo también puedo, es decir, no lo conoces al vasco. Entonces, la comunidad adhiere a un paradigma explicativo común, ¿no? Que va desde la presciencia, inicia el proceso, ahora es una ciencia, tiene su objeto de estudio, luego con los tiempos, es decir, hay nuevos descubrimientos, hay anomalías, dice Kuhn, es decir, ya parece ser que la clínica tal ya no, y como pasó con el kleinismo en relación a las posiciones, esa visión regresiva del Edipo que retrotrajo todo el Edipo freudiano al Edipo temprano, bueno, superado por Lacan, tanto como otros, como Wignico, etc. Entonces, esa anomalía llega a un momento de crisis, es decir, la comunidad dice, no, che, pará, acá pasa algo. Entonces empieza a adherir a otro modelo explicativo que supera al anterior. Es decir, esto son las revoluciones científicas y esto también pasa en el psicoanálisis, en la psicología, en la clínica, que de vez en cuando aparece alguien que dice, no, la cosa no es así. Entonces, si estamos dentro de un programa de investigación, programa clínico, un programa profesional, donde, bueno, también es clínica, pero también investigo, es decir, la parte experimental cabe una salvedad, el tema de la ética, es decir, no estamos, la psicología experimental existe, experimentos sobre grupos, pero no cabe esto de la manipulación, sino que es un campo de experimentos verbales, de preguntas, ¿no? En ese encuentro, en donde ciertas preguntas son de ensayo, es decir, a ver, o cuando hacemos una interpretación, aludiendo en forma metafórica a cierta verdad que podría ser de acuerdo a lo que el discurso del sujeto, entonces, es decir, es un campo experimental. Entonces, laboramos con hipótesis, interpretaciones en base, o pruebas, podemos también eh, llamarlos ensayos, es decir, tanteos simbólicos, esto está bueno, Claparede lo decía, recitado por Piaget en Psicología de la Inteligencia, es una praxis, teoría y práctica. También hay retroalimentación, investigación, producción, hay una comunidad que, por supuesto, está la resistencia al cambio. Es decir, hay sujetos, yo estoy en un inconsciente cognitivo, es decir, no tiene sexualidad. Y dicho sea de paso, a Lauren, un lacaniano, un inconsciente sin sexualidad es un delirio, es decir, o un síntoma sin inconsciente, como pasa con las TCC. Entonces, a mí no me gustaría que mis colegas me miren como a alguien que estoy totalmente fuera de escuadra, ¿no? Así que, entonces, impraesentia en el campo mismo de la intervención terapéutica y experimental es donde se produce la evidencia, es decir, al calor de la transferencia, donde surgen producciones que permiten también intervenir y reposicionar al sujeto en relación a su inconsciente, es decir, ir ganando
el Surserday, creo que se llamaba Freud, ¿no? Esto de ir ganando terrenos al mar. Así que eh, esto de quedarse también en la etapa de clasificación o etiquetaje y a partir de allí aplicar una terapia, una forma de terapia, no es válido tampoco, porque la observación, interpretación científica, clasificación, o ahí ya estamos en la nosología, es decir, clasificaciones, estérico, fóbico. Pero si nos quedamos en la etapa de clasificación, la ciencia sigue, es decir, hay una etapa de axiomática o formalización, la topología lacaniana, por ejemplo, en donde la teoría se precisa a partir de herramientas matemáticas y demás. Y esto requiere también, bueno, la parte de la ética habíamos dicho, la autoobservación, es decir, el análisis propio también, porque el deseo de saber, el amor al saber puede que esté ocultando alguna cosilla, es decir, en vez de estar haciendo análisis propio, ¿no? Y estoy haciendo terapia y estos puntos ciegos, es decir, porque se percibe, acá sí que se percibe con la herramienta subjetiva por excelencia, es decir, percibimos con el inconsciente filtro, que es un sistema interpretante que cuando escuchamos un discurso, lo que hace es articular significantes, símbolos, en este jeroglífico del discurso del sujeto, y que nos lleva de las formaciones del inconsciente, laxos, síntomas, etcétera, hacia el proceso de deformación, es decir, estos procesos inconscientes que filtran, y al deseo del sujeto y a ver de qué tipo de subjetividad estamos hablando. Entonces, pero esto requiere que, para hablar de una clínica científica, un psicoanálisis científico, estamos obligados porque hay un proceso social de invalidación fundado en las neurociencias y el organicismo que ya en Europa hizo de la suya. Entonces, haciendo futurología analítica, que no nos pase como la frenología, la hidroterapia, la hipnosis, aunque un día voy a hacer un video sobre hipnoanálisis, y superar esta postura procustiana de pretender que en mi formato de terapia, mi única herramienta, que es el martillo, pretender que todos los cuadros, todos los sujetos tienen que cuadrar en la misma. Entonces, tenemos también el experimentalismo, es decir, acá no estamos hablando, sino que es dialéctico, es decir, acá es clínico además. Entonces los ensayos, las tareas que por ahí quizás ya en forma más de terapia breve, más psicoterapéutico, tienen que ser acorde con la ética, como dice Lacan, en Antígona, es decir, estamos con un sujeto. Este empirismo deductivo también puede llegar a servir, es decir, en la praxis deducimos nuevos conocimientos y esto nutre el paradigma, hacemos aportes, escribimos, presentamos libros en los congresos, con los intercambios donde se pulen las distintas teorías y llegamos a adquirir una conciencia colectiva de la profesión y a ver qué línea es la más acorde con la ética, porque también hay derecho a la salud mental, esto es la ley de salud mental, en la perspectiva del derecho nos obliga a nosotros a considerar esto del sujeto de la ciencia, pero nosotros incluimos al sujeto, no los excluimos, y el sujeto del psicoanálisis, de la clínica, que sufriente, que padece cuestiones y necesita ayuda, busca una ayuda. Entonces acá hay que ser muy responsable, deontológico, digamos, ¿no? Pero esto no quita que tengamos que investigar. Entonces, un clínico que investiga, es decir, en la praxis, a partir de casuísticas, y cruce con aportes, también la interdisciplina hace que eh, esta ciencia clínica sea también, le da
valor de verdad como ciencia, digamos, porque eh, supongamos que en la clínica aparece esta diversidad cultural, por eso ya hice un video sobre la, esta terapia multicultural, en donde la estilística del deseo es de otra cultura, entonces la visión de ese sujeto cambia, es decir, aunque hay regularidades, no caemos en el relativismo científico, sino que de que todo es relativo, no, es que hay verdades que compartimos como seres humanos, aunque, por ejemplo, el Edipo, existen muchas, en todas las culturas, porque hay prohibición del incesto, como decía Levi Strauss y también Freud, pero que cambia de cualidad por el tema de el universo simbólico que difiere de una cultura a otra. Entonces ahí es donde cambiamos un poquitito la óptica, una visión antropológica, el antropoanálisis, que yo le llamo, y el etnoanálisis que decía Devereux, sí, que creó el etnoanálisis, el análisis étnico, es decir, otras culturas, de modo que, ¿y por qué no tildar de transdisciplina a esta clínica experimental, multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, donde convergen distintos aportes que se resignifican integralmente? Yo propuse un método, bueno, ustedes pueden proponer lo suyo también. Estas son las ideas, así que si no les gusta, tengo otro, como decía Groucho Marx, el método transvalorativo, es decir, que la clínica es donde pulimos, resignificamos y nos resignificamos tanto el método como la clínica y el paradigma en forma integral. Esto es el método transvalorativo, que no habría un discurso amo que filtra el saber en forma procustiana y toma de las ciencias auxiliares lo que le conviene. No, no es el lecho de Procusto, este síndrome de Procusto que hay que superar, de que los demás tienen que cuadrar en mi visión, en mi cargo de poder, en mi institución, en el lugar donde yo, las universidades, etcétera, sino que el discurso científico es metáfora, es decir, son modelos, son formas de intentar caracterizar la realidad, y también la clínica es intervenir para cambiar, para modificar sufrimiento. Así que Murphy tiene un librito en donde, además de tratar un montón de temas de psicología, parapsicología, percepción, grupo, habló también de psicoanálisis experimental, y entonces no queda otra que, ante el argumento de que no creo en la cientificidad de la clínica psicoanalítica, yo creo en el cerebro, y si abren el cerebro, no van a encontrar ideas. Y recordemos que Piaget nos enseñó que para ir de la imagen, de las dendritas, de intercambio sinapsis, de los neurotransmisores, hasta las ideas, es como del planeta Tierra a la galaxia, es decir, 100.000 años luz, y no han llegado ni siquiera a un gramo de todo eso. Así que cuidado con todo esto. Hay que defender la ciencia también, haciendo ciencia, y epistemológicamente demostrar que es una ciencia conjetural, terapéutico, clínico, y científico, por supuesto, desde ya, porque se elabora con saberes sistemáticos, se busca cierta objetividad, aunque lo objetivo, decía Gramsci, y acá terminamos, es lo subjetivo socializado. Así que clínica experimental, psicoanálisis experimental, ya lo damos por fundado, ¿te parece? Bueno, nos vemos.